Somos lo que somos porque en tiempos de agobios y dificultades, cuando más coraje hacía falta para salir adelante, a nosotras nos criaron en familias donde nadie se quiso doblegar, en hogares sostenidos por mujeres con voluntad de hierro y corazón de oro. Esta tarde visita a Utebo el escritor y periodista Miguel Mena para presentarnos su novela Puente de Hierro, publicada por la editorial Pregunta, en la cual se realiza una radiografía de la Zaragoza de mediados del siglo XX en adelante, a través de la historia de una familia cuya protagonista es Carmen. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. ¿Por qué ha elegido a una mujer? ¿Por qué ha elegido Zaragoza? Y cuéntenos un poquito cómo surgió esta historia tan bonita. La verdad es que la historia surge porque yo he vivido en esa zona, próxima al Puente de Hierro, y en realidad al principio lo que pensaba sobre todo es en ese edificio gigantesco de familias obreras que hay al lado del puente, que se construyó en los años 60 y que fue construido por una serie de empresas de Zaragoza y donde fueron a parar pues muchos trabajadores que venían de diferentes zonas, y que me llamaba mucho la atención y me recordaba un poco a mi barrio de la infancia en Madrid, en Carabanchel, y de ahí fui un poco uniendo unas cosas con otras, también por una curiosidad. Es una novela familiar que tiene mucho que ver con mi familia materna. Eso que has leído pues habla de mi madre y de mis tías, cuyo apellido es Hierro. Uniendo el Puente de Hierro con mi apellido familiar materno, pues fui engarzando cosas y creé un personaje que no soy yo, evidentemente, porque es una mujer, se llama Carmen, pero tiene mucho de mi familia y algunas cosas incluso mías también. Al respecto de lo que ha comentado sobre Hierro, Friedrich Nietzsche dejó escrito en una ocasión: solo tú puedes construir el puente para cruzar el río de la vida. Este libro, a fin de cuentas, narra la vida de una generación entera, de una familia, con sus hermanos, con sus hermanas, con los hijos, con los miedos, con las incertidumbres, con los éxitos, con los fracasos, también con el éxodo que supone cambiar de ciudad, incluso de país. Y es una novela que, desde el punto de vista de que sucedan cosas, da la sensación de que no suceden muchas cosas, pero cuando cierras la última página ha sucedido todo. Es como una vida entera. ¿Cómo se le ocurrió hacer esta historia teniendo en cuenta además la intrahistoria de la evolución de Zaragoza? Sí, pues como tú has dicho, la novela es que la vida va pasando en realidad, o sea, no pasa nada más que las cosas que pasan en cada familia, que es nada y al mismo tiempo es mucho, pues tener hijos, perder padres, en fin, todas esas cosas que nos van pasando. Lo que sí es cierto es que aparte de una novela familiar, sí que quería que fuese una novela que reflejase tres evoluciones. La de una persona, como es Carmen, Mari Carmen, cómo va cambiando de carácter incluso a lo largo del tiempo. La de su familia, su entorno, su madre, su padre, su hermano, sus tías, sus primos. Y también la evolución de una ciudad, porque al coger esa época, Carmen nace en 1961, la novela llega más o menos hasta 2010, más o menos unos 50 años más o menos, y claro, ella es de mi generación, y entonces hemos visto la transformación del país, pero sobre todo hemos visto la transformación de nuestro entorno más cercano. Las ciudades eran muy distintas. La Zaragoza que yo recuerdo de adolescente, que yo venía mucho a Zaragoza, era un desastre urbanístico, pero también el Bilbao que yo recuerdo, porque teníamos familia, íbamos allí, era una ciudad feísima, ¿no? Era negra o gris, era una cosa... Y como muchas otras ciudades, porque habla de la transformación de la ciudad de Zaragoza, pero muchas ciudades de ese tamaño, la Zaragoza, Bilbao, Valencia, Sevilla, cambiaron mucho, ¿no? Con la llegada de la democracia, de los ayuntamientos democráticos, cómo va recuperándose un poco la ciudad para los habitantes, ciudades que se habían entregado en cuerpo y alma a los coches, determinadas cosas así, van cambiando mucho, cómo van naciendo infraestructuras que no existían en torno a la cultura, en torno al deporte, los polideportivos, las casas de cultura, etcétera, etcétera. Y todo eso lo he querido reflejar también. En la novela, Carmen es una mujer que, por circunstancias de la vida, acaba trabajando en un medio de comunicación, inicialmente en un archivo, luego pasa a Heraldo de Aragón. ¿Qué de Miguel Mena, periodista, hay en Carmen? Bueno, ahí hay poco, porque precisamente ahí sí que la quise alejar un poco de mí, porque yo sí que coincidimos en que los dos estudiamos periodismo y no acabamos la carrera, pero
Claro, yo me he dedicado a la radio, entré en la radio musical y luego ya fui haciendo un poco de todo, pero a ella la quise poner en prensa para separarla un poco de mí, para que no fuese tan parecida a mí, y luego no ejerciendo el periodismo como redactora, sino como archivera, ¿no? Y de hecho pasa por los 3 periódicos, El Día, El Periódico y Heraldo de Aragón, siempre con el archivo, que también me interesaba porque como al reflejar el cambio de la ciudad era bueno tenerla ya en el archivo para ir reflejando alguna serie de sucesos que marcaron mucho la sociedad zaragozana. Entonces, en ese sentido, en el profesional no hay tanto de Carmen. En el familiar sí, en su entorno familiar sí, pero en el sentido profesional no tanto. Con la lectura del libro hay un detalle que se advierte, y es las continuas reminiscencias al agua, a los vínculos familiares, y también una cosa que es curiosa, que se advierte una vez que se tiene una cosmovisión de la novela, que es también el fuego como un elemento que ha cincelado la ciudad a lo largo de los años con por ejemplo, con la tragedia de Tapicerías Buenafonte, con el incendio del Hotel Corona, luego con el incendio de la discoteca Flying. ¿Cómo se le ocurrió engarzar este tipo de circunstancias con lo que es el hilo argumental de la novela? Bueno, la verdad es que venían dadas por sí mismas, porque el padre trabaja en el barrio de Las Fuentes, lógicamente en una carpintería. El incendio de Tapicerías Buenafonte estremeció a toda la ciudad y a toda España, 20 y tantos muertos, pero a alguien que trabaja en ese barrio pues mucho más, ¿no? El suceso del Hotel Corona pues es un suceso de alcance nacional, ¿no? que también, bueno, para cualquiera que viviese en Zaragoza. La discoteca Flying estaba a 500 metros del edificio donde vive la protagonista, y aún añadiría más. También a 500 metros estaba la casa cuartel de la Guardia Civil, que no fue el fuego, fue una bomba, pero bueno, también de alguna manera fue el fuego, ¿no? Entonces, si te fijas, 3 de los sucesos ocurren en un entorno donde vive o trabaja la familia, y el otro es un suceso de tal alcance. Claro, no me podía abstraer. Quien vivía en ese edificio donde viven ellos, todo el mundo se despertó por la bomba, por el bombazo. De hecho, en edificios probablemente se rompería algún cristal, porque en edificios de a 300 o 400 metros a mí me contó gente que yo conocía del barrio de la Jota que rompieron los cristales de sus casas. O sea que eso fue una explosión, lo del atentado de 1987, que nadie que viviese ahí podía olvidar. Por eso están encajados en la vida cotidiana de alguien que vive en ese entorno. Muy bien. Para terminar, le voy a hacer 2 cuestiones que ya trascienden de lo que es la novela, que exceden de ella. La primera es, ¿actualmente Miguel Mena está trabajando en alguna otra novela? Pues ahora mismo no. Bueno, o por decirlo de otra manera, estoy tomando notas con ideas, pero todavía no, porque acabo de publicar un libro que es periodístico, que no es de ficción, que son una serie de entrevistas que he venido realizando para la Cátedra de Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial. Se acaba de publicar ahora, salió la semana pasada, Zaragoza, historias de ida y vuelta. Y entonces estoy en el proceso ahora, estoy tomando notas, por decirlo de alguna manera, para una idea que todavía no es demasiado difusa todavía, de una próxima novela. Pero escribiendo ahora mismo novela no estoy. Muy bien. Y para terminar, por último, usted es el coordinador del ciclo Conversaciones con el autor. Y bueno, en este ciclo pues se desarrolla a lo largo de diversas localidades. ¿Cómo ve la salud literaria aragonesa a día de hoy? Y cree que realmente los sitios que va visitando ve a lo largo de las 10 ediciones que ha habido ya con este ciclo, contando esta, ve que hay una buena salud también lectora? A ver, buena salud lectora, sobre todo en los pueblos, es impresionante los clubes de lectura, pero he de decir que son mujeres, no el 90%, sino el 95%. Si hubiésemos de tomar eso como dato definitivo, pensaríamos que los hombres nos leen. Bueno, me consta que hay hombres que leen, pero quizá no participan tanto en los clubes de lectura. Ayer estuve en Pinseque con Carmen Mola, con Antonio Mercer, uno de los Carmen Mola, y allí había 100 y pico personas y yo que sé, habría 5 o 6 hombres, no mucho más. El trabajo que hacen en las bibliotecas es impresionante porque es de dinamización social, no solo cultural. Quiero decir, se establece es una vida social la que hay en torno a las bibliotecas. O sea que yo creo que salud lectora ahora hay buena, aunque también he de decir
que de 40 años para arriba. Me parece que los muy jovencitos no leen demasiado, las redes sociales les llevan por otros caminos. Y luego, en cuanto a la literatura actual en Aragón, bueno, es impresionante. Aragón, vamos a recordar que no llegamos ni al 3% de la población nacional. Que una comunidad tan pequeñita haya dado el último premio Planeta y el último premio Nadal, eso es algo insólito. Luz Gabás de Monzón, Manuel Vilas de Barbastro. Pero es que estamos hablando de una comunidad que tiene a Irene Vallejo, que ha vendido 1 millón de ejemplares por todo el mundo, de Su infinito en un junco, que tenemos a Sergio de Molino, que se ha convertido también en una estrella nacional de la literatura. Nombro a estos 4, pero podríamos seguir con muchos más. Las letras aragonesas están viviendo una época dorada de proyección, porque insisto, hay muchos más autores, pero estos 4 ya estamos hablando de caza mayor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es muy significativo que una comunidad tan pequeña proyecte a tantos autores tan importantes o consiga, esto no se volverá a repetir nunca más, que el último premio Nadal y el último premio Planeta, que son de los premios más veteranos y más conocidos de España, se los lleven 2 aragoneses, es insólito. O sea que el momento que está viviendo es muy bueno. Pues muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti. Buenas tardes. Gracias.